yo estoy nerviosa en esta capilla carmelita. Es una carta de la profesora Elena Iparraguirre, esposa de nuestro patrocinado, el doctor Abimael Guzmán Reynoso, que se encuentra en la base naval del Callao. Ya, muy agradecido. Muy amable, buenos días. Ya está ya entregado. Nos encontramos en los exteriores de las inmediaciones del despacho presidencial para entrevistar a los abogados del doctor Abimael Guzmán Reynoso, quienes han entregado un documento donde se exige el cierre del penal militar de la base naval del Callao. Díganos, doctor Crespo, ¿cuál es la situación de salud del doctor Abimael Guzmán Reynoso? Bueno, él con 81 años de edad, que obviamente es una edad avanzada, las condiciones de reclusión en el establecimiento penal de la base naval del Callao, un penal militar, hacen más vulnerable su situación, ¿no? Por esa avanzada edad. Él se encuentra desde hace 24 años recluido en un establecimiento penal militar, un establecimiento penal que se creó como una medida de excepción dentro del estado de emergencia que se vivía en los años 92, en los 90, como consecuencia de la guerra interna que ocurrió en nuestro país desde 1980. Entonces tenemos de que si fue una medida de excepción y que se dio dentro de una situación de estado de emergencia, hoy ya no existe esa situación de emergencia, ya la guerra interna terminó y en consecuencia el Estado ya no tiene ninguna razón de seguridad nacional que ponga en riesgo la seguridad del país para mantener a nuestro patrocinado recluido ahí en ese establecimiento penal militar. Por otro lado, a él se le mantiene en aislamiento absoluto, ¿no? Es decir, está solo, separado de los demás internos y sometido a un régimen de discriminación que el propio Comité de las Naciones Unidas ha calificado como un régimen de tortura. ¿Por qué? Por el prolongado aislamiento y el prolongado separación de otros internos, la prolongada ausencia de contacto sensorial con otras personas. Entonces son condiciones que han hecho de que el establecimiento penal de la base naval del Callao sea un centro de tortura, y por eso es que el día de hoy la profesora Elena Iparraguirre, esposa del doctor Abimael Guzmán, quien también se encuentra recluida en el establecimiento penal Ancón 2, Piedras Gordas 2, ha presentado una carta al señor presidente de la República, al comandante del ejército peruano Ollanta Humala Tazo, y en ella precisamente le pide, luego de exponerle la situación de su esposo y la situación de vulnerabilidad que ha aumentado debido a su avanzada edad, con riesgo inminente para su vida, salud e integridad física, le pide el cierre del penal militar de la base naval del Callao. Adicionalmente, también ella ha presentado un escrito al Juzgado Penal Nacional, que precisamente tiene que ver con los casos llamados de terrorismo, en donde ella pide que se cumpla la sentencia del megaproceso en la parte que dispuso su traslado a un penal administrado exclusivamente por el INPE. Esto fue hace 8 años, es un mandato judicial
que hasta la fecha no se ha cumplido. Ella antes no lo ha pedido, pero ahora lo pide por la situación realmente de mayor vulnerabilidad y peligro en que se encuentra su esposa. Entonces, es cierto que la sentencia del megaproceso estableció que el doctor Guzmán deba cumplir su sentencia en un penal civil. Así es. ¿Por qué? Porque el megaproceso que se llevó contra el doctor Guzmán y otros dirigentes del Partido Comunista del Perú se llevó a cabo cuando el doctor Abimael Guzmán se encontraba recluido en la base naval del Callao. Y cuando se dicta la sentencia, la Sala Penal Nacional, presidida por el doctor Talavera, en una parte dispone que consentida y ejecutoriada que sea esta sentencia, sea trasladado a un penal a cargo del INPE. Si él se encontraba en la base naval, para la sala, ese penal de la base naval no era un penal civil, un penal para un interno común. Y por tanto, en su página 343 de la sentencia, dispuso que se le traslade. Ese fallo quedó consentido y ejecutoriado hace 8 años, que ha debido ser trasladado. No lo han hecho, ahora su esposa pide que se ejecute esa parte del fallo. Eso es lo que le pido. En sentido de las condiciones carcelarias que se ha impuesto al doctor Guzmán, ¿él tiene el régimen de visitas que le corresponde? No, de ninguna manera. Él, como civil, debería tener un régimen de visita común, es decir, ser visitado a la semana 2 veces, como son visitados todos los internos a nivel nacional, es decir, un día miércoles o un día sábado o domingo, si corresponde para hombres o mujeres respectivamente. Ahí la visita, incluso de la forma que está en el Código de Ejecución Penal, que dice que cuando un interno está detenido y su esposa o pariente también está en otro penal, debe hacer cada 2 meses, a él le dan visita 1 vez al año. Y excepcionalmente el año pasado le han dado en 2 oportunidades, pero eso ha sido por cuestiones de salud y enfermedad en que él se encontraba. Con respecto a su salud, él está recibiendo, dada su avanzada edad, la visita de un médico geriatra. Mire, le vuelvo a repetir, él tiene 81 años de edad y nunca durante sus 24 años de reclusión ha sido llevado a un hospital a hacerle los chequeos médicos necesarios para ver las consecuencias de ese aislamiento prolongado en que se encuentra, ¿ya? No va un geriatra a verlo, no hay atención dental, no hay atención de un oculista. Él ya tiene 81 años de edad, es una persona que a esa edad es un poco difícil manejar una situación de aislamiento, ¿ve? Entonces, su esposa también está pidiendo ahora, en un habeas corpus que vamos a presentar en estos momentos, ahí nos dirigimos, que se le haga un chequeo médico general, con exámenes, análisis y determinen las consecuencias de su ilegal aislamiento. Y en ese sentido, ¿existe alguna ley que legisle la situación de, por ejemplo, los adultos mayores, ¿no? Dado que el doctor Guzmán tiene 81 años, ¿alguna ley especial? Existe aquí la ley del adulto mayor, pero esa ley no se aplica en la base naval del Callao, a él siendo una persona de 81 años de edad. Existe también una directiva presidencial del INPE que tiene que ver con el tratamiento de las personas adultas mayores, tampoco se aplica. A nivel internacional se está proyectando una declaración universal de derechos humanos del adulto mayor, en el que inclusive se contempla que los adultos mayores no cumplan la pena en las cárceles, sino en su domicilio, ¿no? Son avances en el mundo y en el estándar de los derechos humanos para los adultos mayores, pero aquí se desconoce eso todo totalmente. Y con respecto a los organismos internacionales, ¿se han pronunciado sobre el régimen penitenciario que se lleva a cabo en el penal militar de la base naval del Callao? Se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en las observaciones que hace a los informes del Perú, y ahí ha señalado ese Comité de las Naciones Unidas que expresa su preocupación por las condiciones de prolongado aislamiento en que se encuentran los internos en la base naval del Callao y el aislamiento sensorial prolongado. Y más, hay sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos que dicen que un aislamiento prolongado ya equivale o significa un elemento de tortura, y más si está unida a la discriminación.
Entonces eso es ya un antecedente de jurisprudencia internacional. Finalmente, doctor Crespo, ¿cuáles serían sus palabras finales con respecto a ese tema? Yo espero de que el señor presidente de la República dé una respuesta favorable al pedido que mi patrocinada hace, la profesora Eleni Parraguirre, a favor de su esposo, el doctor Abimael Guzmán. Creo que en el Perú la situación ha cambiado totalmente. El propio Comité de las Naciones Unidas para las Personas Desaparecidas, que visitó nuestro país en junio del año pasado, constató esa realidad y dijo que el Perú ha cambiado política y socialmente. Entonces ya no hay guerra, ya no hay una situación que ponga en riesgo para el Estado su seguridad. Entonces ese penal, que fue una medida de excepción, debe cerrarse. Si a nivel internacional vemos nosotros que hay toda una campaña de la propia Organización de Estados Americanos para el cierre de Guantánamo, ¿no? E incluso algunos presos ya han ido a otros países. Entonces, si tenemos esos antecedentes y que en Colombia ya se lleva proceso de acuerdo de paz con reconciliación para permitir ya la normalización de personas que se reincorporen a la vida política nacional, ¿por qué en el Perú se mantienen estas situaciones que ya no corresponden a la realidad? El derecho, la ley, tiene que estar regido por el principio de realidad. Ya no hay razón, ya no hay justificación. Además, las Fuerzas Armadas, la Marina, ellos tienen como misión primordial, como dice la Constitución, salvaguardar la soberanía, la integridad territorial. En ninguna parte dice de que ellos tengan que guardar cárceles dentro de los establecimientos militares, ni civiles dentro de los establecimientos penales militares. En ninguna parte. Entonces esa no es su función. Para eso está el INPE, para eso está el Código de Ejecución Penal, y sobre todo que se cumpla el artículo 139, inciso 22 de la Constitución, que dice que el régimen penitenciario se rige y debe obedecer a la reincorporación del penado a la sociedad, ¿no? Perfecto. Eso es. Ok, muchas gracias. ¿Podríamos tener un documento que se ha presentado?